Vamos a hablar de la eutanasia y el objetivo de esta exposición, este análisis, es mostrar hasta qué punto el concepto de eutanasia, tal como se utiliza en nuestros días, pues es mucho más difícil de lo que parece. Y incluso que muchas de las soluciones que se dan, que parecen sencillas y aún triviales, pues no lo son. ¿Por qué? Pues seguramente porque eutanasia es un concepto que está atravesado por ideas totalmente generales, pues como pueden ser la idea de vida, la idea de muerte, la idea de naturaleza, la idea de cultura, la idea de delito, la de vida, la de muerte. Es decir, tal cantidad de ideas se concentran en esta operación, como se quiera llamar, de la eutanasia, que parece necesario pues irlas desbrozando un poco para saber en qué mundo nos movemos. Este es el objetivo de la exposición. Tratar de plantear la cuestión de un modo no trivial o simplista, sino mostrando la complejidad de las cuestiones que a través de ellas se cruzan. Bien, y lo mejor quizás es empezar por la misma composición del término eutanasia. Eutanasia. Eutanasia, pues todo el mundo sabe que es una palabra inventada, bueno, construida del griego, aunque parece que es ya muy antigua la construcción como término, parece que es suetonio, donde aparece por primera vez en la vida en la vida de los Césares, concretamente la de Augusto, pero eutanasia es una palabra construida, según esto, seguramente por los romanos, de eu, que es bueno en general, y luego thanatos, que es la muerte. De manera que entonces eutanasia significaría etimológicamente buena muerte, y además esto es lo que todo el mundo más o menos sobreentiende por ello. Eutanasia es buena muerte, o cosas muy similares como muerte tranquila, muerte dulce, etcétera. Y la primera dificultad está ya en la composición de estos términos. Eutanasia, la composición de estos términos. Pasa un poco solo que al revés como con la palabra televisión, ¿verdad? Televisión, que parece una cosa tan sencilla, porque es ver a lo lejos, pero claro, televisión es un concepto por sí mismo. Digo, el concepto de televisión, etimológico de televisión, también palabra creada, inventada ad hoc, es un concepto complejísimo y confuso porque es redundante. En el caso de la televisión, la visión es siempre ver de lejos. Por lo tanto, la televisión no añade nada a la visión. Esto quiere decir que el concepto de televisión ordinario, que parece tan sencillo, realmente está mal formado, por así decir, desde el principio. Pues algo así yo creo que pasa con el término eutanasia. Yo no digo que esté mal formado, pero no está bien formado desde el principio. Y esto quizás se puede mostrar de muchas maneras. Por ejemplo, porque vamos a hacerlo mediante un dilema, mediante una disyuntiva, rápidamente. Primero, suponiendo que la muerte, el concepto de muerte que manejamos, sea un concepto malo, que implique un mal por excelencia, y además el mal radical, y según muchas tradiciones, el mal por antonomasia, concretamente la tradición nuestra, la tradición cristiana, pero entre otras muchas, claro, la cristiana es la que nosotros nos hemos educado, el mal y la muerte aparece precisamente como efecto del pecado de Adán, que lleva como efecto inmediato por la muerte, precisamente, la muerte. Y la muerte está en función del pecado. Y entonces esta idea de la muerte como mal, que además está vinculado pues a la angustia, la idea de los protestantes, de Kierkegaard, luego de Heidegger, el ser para la muerte, pues todo esto tiene una tradición que se dice judeocristiana, pero que es mucho más amplia, porque no solamente es, ya digo, cristiana, es la nuestra. Pero entonces, en este supuesto del dilema, si la muerte es el mal, entonces eutanasia es un concepto contradictorio, es como círculo cuadrado. Por mucho que le adornes al concepto, ¿verdad? La buena muerte, pues no tiene sentido, porque la muerte siempre es mala. El otro miembro del dilema es este. Supongamos que la muerte es buena. Tesis defendida también por muchísimas tradiciones, pues entre nosotros está desde los famosos versos clásicos
y luego repetidos por muchos, Calderón, Lope de Vega, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Entonces aquí resulta que la muerte es buena. ¿Por qué? Porque la muerte nos libra de la vida, que es un mal. La vida es el mal. Y estas tesis pues han sido defendidas, por supuesto, por tradiciones, sobre todo orientales, muy diversas. Han sido expuestas, por ejemplo, en la tradición griega por Hegesipo, el llamado el Peisizánatos, precisamente el abogado de la muerte, que incitaba a suicidarse a sus discípulos y al parecer pues tenía una gran clientela de discípulos, y ha sido también reproducida varias veces pues por situaciones o actitudes modernas, ¿verdad? En donde, por ejemplo, Schopenhauer es el caso más notorio, ¿no? Tratando de reiterar con tradiciones orientales. Es decir, en el famosa obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, allí aparece la vida como el velo de Maya, como un oscurecimiento de la propia realidad, y entonces la muerte es la única forma de volver a reencontrarnos de nuevo en la voluntad pura, puesto que la vida es una pura apariencia. Entonces la muerte no es un mal, sino que es un bien. Bueno, pues en este supuesto, decir eutanasia sería lo mismo que decir una redundancia, ¿verdad? Decir buena muerte, la muerte siempre es buena. De manera que entonces estoy más o menos subrayando, proponiendo este dilema para mostrar la dificultad de la eutanasia. Es decir, dicho ahora en resumen, si la muerte es mala siempre, entonces eutanasia es círculo cuadrado. Si la muerte es buena, pues entonces eutanasia es una redundancia y por lo tanto no estamos hablando de nada. Pero esto al mismo tiempo indica, yo creo, inmediatamente, por lo siguiente, que cuando hablamos de eutanasia, como concepto muy trivial, probablemente estamos moviéndonos en otro nivel distinto de este nivel filosófico que acabamos de plantear, que es el nivel de que le podríamos llamar metodología de la muerte, que es decir, que es que en el sentido de que la metodología de la muerte, ahora no estamos diciendo si la muerte sea buena o mala, sino el trance de morir, el momento de morir. Entonces, la eutanasia se referiría no a la muerte, y por lo tanto no sería eutanasia, sería un proceso de morir, Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos eutanasia? Pues realmente es muy difícil saberlo. Desde el punto de vista práctico, pero claro, el punto de vista práctico muchas veces es muy reducido y no se alcanza, y sobre todo las consecuencias que ello tiene no están ni siquiera vinculadas ni a sus principios ni a sus consecuencias. Entonces, ¿qué queremos decir con la eutanasia? ¿Qué queremos decir con atacar la eutanasia o defender la eutanasia? Pues evidentemente yo creo que esto es necesario ir regresando un poco al concepto de bondad, de lo bueno, y al concepto de muerte, que son los dos pilares del concepto de eutanasia que estamos analizando. Y todo el mundo sabe que el concepto de bueno pues es sumamente multívoco, tiene muchísimas acepciones, porque puede haber una bondad de carácter ético, puede haber una de carácter moral, de carácter jurídico, es decir, lo que se acomoda a la ley, lo que es adecuado a derecho, lo que es ajustado a derecho, como se dice. Entonces las bondades pueden ser distintas, lo que es bueno en un lado puede ser malo en otro. Entonces hay que determinar qué tipo de bondad. Puede incluso muchas veces confundirse la bondad con la estética, con la belleza. Precisamente en este contexto es donde seguramente aparece la primera mención de eutanasia, lo que hemos citado antes de la muerte de Augusto. Es decir, Augusto, según cuenta Suetonio, se siente morir, demacrado, con la cara demacrada, y entonces llama a sus amigos, a sus colaboradores, por decirlo así, pregunta qué sabe el pueblo de su situación, le informan, y entonces pues él les dice algo así como, pues esperad, porque ahora estoy próximo a morir. Dice, lo único que os ruego es que si yo he cumplido bien la tarea de mi vida,
entonces me aplaudáis. Entonces le aplaudieron y él se tapó con el manto y murió. Y dice Suetonio, murió con una buena muerte. O sea, aquí la buena muerte es una muerte teatral. Claro, es la muerte teatral precisamente de Augusto, que como persona se ha puesto la máscara del actor, ¿verdad? Ha cumplido su vida y entonces, pues una buena muerte se quita la máscara, dice, si lo he hecho bien, me aplaudís, como se hace en el teatro. Esto es una muerte teatral, es una buena muerte. ¿Y aquí qué quiere decir bueno? Pues quiere decir muchas cosas. Por de pronto está aquí la idea de persona funcionando y que Augusto está sintiendo o está siendo reconocida su muerte, su trance de morir, ¿verdad? Su metodología del morir, diríamos. Está siendo reconocida como buena precisamente porque tiene detrás la vida. Tiene detrás toda su vida, que es la que justifica la buena muerte. Por consiguiente, si la vida hubiera sido miserable o mala, por mucho teatro que hubiera puesto en el momento de morir, no hubiera eso, porque está todo en función de la vida anterior. Bien, entonces, naturalmente, el concepto de bondad que tengamos, yo digo que la metodología de la muerte y el trance de morir, pues a veces significa, yo creo, y es lo que significa ordinariamente, me parece a mí, lo que significa ordinariamente, pues sobre todo en el kiss yankee, por decirlo de algún modo, en el kiss yankee es sencillamente no sufrir al morir, que la muerte no sea dolorosa, sencillamente, que no sea dolorosa. Buena muerte es, en ese sentido, pues que sea buena en el trance de morir, que no haya sufrimiento, que no haya sufrimiento. Y por consiguiente, pues una buena muerte se refiere más bien, repito, al momento de morir, pero no a nada más. Y claro, esto es una trivialización, a mi juicio, completamente indecorosa, tratándose de los problemas que estamos aquí teniendo entre manos, ¿no? Por tanto, hay que afinar un poco qué se quiere decir con bueno en cada momento y que puede ser morir con honra, como dice, una muerte digna, como se dice, una muerte digna. ¿Eso qué quiere decir una muerte digna? Que es uno de los conceptos más utilizados por los bioéticos, por los políticos, cuando sale el testamento vital, queremos una muerte digna. Yo creo que eso es pura retórica. La muerte digna, la muerte digna ¿para quién? Claro, dignidad ¿para quién? Claro, hay una frase muy clásica, muy castellana, que se dice, murió con tanta dignidad como don Rodrigo en la horca. Este don Rodrigo Calderón es un prototipo en español de hombre que muere con dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es una dignidad otra vez teatral, porque la muerte, por lo menos durante el siglo XIX todavía había en el Código Penal Español había tres clases de muerte civil, ¿verdad? Que era el garrote, la muerte con garrote, era el garrote vil era el garrote ordinario y el garrote noble. La muerte con garrote vil era una muerte vil, indigna, claro. ¿Qué consistía esto? Pues que al criminal se le cogía en un serón, se le llevaba de cualquier manera arrastrándose en acompañamiento ni nada y allí se le ahorcaba, simplemente, a solas. Esa era una muerte vil, indigna. La muerte ordinaria es cuando un personaje no era especialmente injuriado, sino simplemente se le llevaba en un burro y se le ahorcaba. Y la muerte noble es cuando el reo iba a caballo, ¿verdad?, con todo acompañamiento, llegaba al tablado y él mismo daba la orden al verdugo, que es lo que hizo don Rodrigo Calderón. En el tablado, en presencia del rey y de todo lo demás, don Rodrigo Calderón dice al verdugo, ejercitad vuestro oficio, ¿verdad? Y entonces lo ahorca. Entonces, claro, la muerte digna, como vemos, tiene sentidos totalmente diferentes, totalmente distintos. Otro ejemplo que se puede poner, la muerte digna para un oficial prusiano es morir fusilado, no morir ahorcado con un tiro por la espalda. Es decir, un indio que muere, un soldado que muere con un tiro por la espalda, se supone que está huyendo y entonces la muerte es indigna. Pero una muerte con fusilamiento, no por horca, claro, es una muerte digna. De manera que entonces la dignidad es un concepto tan absolutamente ambiguo, como vemos, que es mejor, yo creo, prescindir de él porque oscurece totalmente el asunto. Es decir, la eutanasia es una muerte digna, pero esa muerte digna no sabemos lo que es, porque yo creo que lo que se confunde
es que la muerte digna es la muerte digna para el que contempla la muerte. La muerte digna es para el que contempla el trance de morir, que no quiere ver una muerte indigna, es decir, con sufrimientos, con torturas, con retorcimientos, ¿verdad? Y con la degradación, la deformación del cuerpo, del organismo, y entonces la cuestión es una muerte digna estética, es decir, por eso se procura pues maquillar, envolver, etcétera, etcétera. Y ahí hay contenidos estéticos, y la dignidad está sobre todo en los que ven la muerte, porque naturalmente el moriturus realmente ni se entera del asunto, de la dignidad. La dignidad, por tanto, el concepto de dignidad es social, eso quiero decir, es esencialmente social, no es un concepto individual, sino que es social tanto en el proceso de morir, contemplado por los demás, escénico, como en el sentido ya moral, en donde la dignidad está en la biografía del propio de Moriturus. Y esa biografía, claro, si tiene una dignidad es por razones sociales, no por razones tampoco individuales, que naturalmente, si fuera puramente individuales nadie las conocería, no sería ni digno ni indigno, ni sería. De manera que entonces, por la primera parte del EU, muerte tranquila, muerte eufórica incluso, mediante un euforizante, muerte eufórica, muerte digna. Por parte del EU, de momento no sabemos nada, yo por lo menos no sé nada, de momento no sabe nada. Y por parte de muerte, pues seguramente sabemos menos aún, ¿verdad? Porque la muerte, que claro, la muerte, si la muerte en su definición tradicional, también de las tradiciones espiritualistas, pero no todas. La tradición espiritualista clásica, la cristiana, la tomista, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Bien. Por tanto, esta separación es la que produce realmente la muerte. Al alma, al marcharse del cuerpo, hace que el cuerpo muera. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que nada menos que la tradición cartesiana, la tradición, y de Gómez Pereira, precisamente, cuyo centenario se celebró hace 2 años, ¿no? Pues cuando Gómez Pereira y después Descartes y todos sus discípulos, Malebranche y Lametrie, etcétera, sostienen que el hombre es una pura máquina, el hombre o los animales somos puras máquinas, autómatas, ¿verdad? Y que el alma espiritual está actuando en otro plano y a través de ello, a través de la glándola pineal o lo que sea, ¿verdad? Entonces la exposición que hace Descartes de la muerte, pero en general y Gómez Pérez y demás, es que la muerte no se produce porque el alma se marche del cuerpo, sino que el alma se marche del cuerpo porque el cuerpo ha muerto, que es muy distinto. Incluso Descartes hace una comparación, pues más o menos prosaica, dice exactamente igual que nos desprendemos de nuestro traje cuando está gastado, entonces el alma se desprende del cuerpo cuando el cuerpo está gastado. Sencillamente la muerte sería pues el proceso de un autómata, de una máquina que se deshace, que se degenera, como se puede degenerar una máquina cualquiera de la industria, y entonces pues la muerte afecta al cuerpo. Por consiguiente, la muerte no es algo que sea ni siquiera cuestión en principio de carácter ético-moral, es una cosa que afecta puramente al cuerpo porque el alma queda intacta, el alma es inmortal, en una palabra. Como el alma es inmortal, propiamente no hay muerte. La muerte es una apariencia, diríamos. Idea esta que de algún modo está también recogida en toda la tradición cristiana, aquí sí que es el cristianismo sobre todo, por el dogma de la resurrección de la carne, que es uno de los dogmas típicamente cristianos. Porque ya no es que resucite, no ya es que el alma sea superviviente, tradición, pues escucho decir, de todo el animismo, el alma sobreviviente al cuerpo. El cristianismo no solamente sostiene esta supervivencia del alma, sino que sostiene precisamente la resurrección de la carne. Y esta resurrección de la carne, pues todavía hace más difícil, ¿verdad? Pues imaginarse al Hades de los griegos, por ejemplo, como el mundo de las sombras, porque ya no son almas en sombra que están vagando, ¿verdad? Sino que son almas que están esperando a que el cuerpo se restituya a ellas, y entonces la muerte no existe en absoluto. Entonces, desde este punto de vista, la muerte, pues no hay por qué temerla, sino que es, y es muy curioso que esta frase que voy a decir es de Séneca, pero sin embargo es una frase que los cristianos han recuperado totalmente. Es decir, la muerte, dice Séneca, es un nuevo natalicio,
es un nuevo natalicio, dice Séneca, una frase muy bonita en latín, porque la muerte no hay que entristecerse por la muerte, porque en la muerte tenemos un nuevo natalicio. Claro, esta es una idea que desde el punto de vista cristiano se entiende perfectamente, desde el punto de vista estoico de Séneca, que no creía propiamente en la supervivencia del alma y que además aconsejaba el suicidio constantemente. Séneca es uno de los, como generalmente los estoicos aconsejaban el suicidio. El suicidio era una maldad, según Séneca, cuando uno estaba sano, pero que cuando uno estaba ya enfermo y viejo era una estupidez, dice, una necedad, dice Séneca, el aguantar con un cuerpo que no sirve para nada, entonces es mejor desprenderse de él. De manera que entonces la idea de la muerte como algo que o que no existe porque es un nuevo natalicio o que es un trance transitorio, pues claro, obligaría a plantear totalmente todo en relación con la eutanasia. Por consiguiente, ¿qué es la muerte? Pero abundo en que con estas exposiciones, con estas consideraciones, lo que estamos haciendo es ver la serie de cuestiones difíciles, intrincadas y profundas que están contenidas en esta operación tan sencilla como la eutanasia. Bien. Entonces la muerte, ¿qué podemos entender por muerte? Bien, la muerte pues es algo que afecta a los seres vivientes. Naturalmente aquí la distinción o el concepto que podamos ofrecer es totalmente distinto si mantenemos una posición espiritualista o animista o una posición materialista, por supuesto. Yo estoy hablando aquí desde coordenadas materialistas, por consiguiente yo sé que todo el que no admite estas coordenadas, todo lo que diga pues no tiene ningún valor, pero sin embargo habrá que reconocer que es preciso tomar unas referencias porque si no de esto no se puede hablar. Aquí hay que tomar partido necesariamente. Entonces, para el que mantenga las creencias animistas en la espiritualidad del alma, incluso en la resurrección de la carne, la situación es totalmente diferente. Y estoy completamente de acuerdo con quienes dicen que la muerte no tiene por qué producir dolor, que la muerte es una liberación. Es Santo Tomás. Santo Tomás más o menos viene a decir lo siguiente: la muerte, dice Santo Tomás, dice, en la medida en que hay una unión sustancial entre el alma y el cuerpo, la muerte pues es odiosa secundum quid, es odiable secundum quid, pero sin embargo es amable porque nos da acceso a la beatitud, es decir, porque es el paso a la resurrección de la carne, a la gloria, claro. De manera que la muerte en principio Santo Tomás reconoce, ¿verdad?, que tiene un punto de odiosidad, pero que sin embargo lo principal es la muerte, que hay que verla desde el punto de vista cristiano como un paso a la resurrección. Entonces, claro, la idea de la valoración de lo que sea la muerte en este contexto pues depende enteramente del sistema de coordenadas. Por esto digo yo, desde el punto de vista materialista, la muerte hay que verla en otra perspectiva. Y claro, aquí los biólogos y los evolucionistas y los filósofos de la vida, por decirlo así, están totalmente en desacuerdo, aunque últimamente se ha producido, me estoy refiriendo hace 10 o 12 años, por ejemplo, el libro de Jacob, La lógica de la vida y cosas de este tipo, se ha producido en Francia sobre todo pues una polémica muy interesante sobre, desde el punto de vista puramente biológico, sobre cómo se pueda interpretar qué es la muerte, ¿no? Y entonces, vamos, para resumir la situación, pues la muerte para unos supone ya el paso a la muerte de los organismos pluricelulares. Es decir, los organismos unicelulares no morirían, una bacteria se divide indefinidamente y por tanto no muere nunca, es inmortal, claro. Y entonces la muerte aparecería cuando se distingue, la distinción famosa de Weizmann, entre el soma y el germen. Es decir, lo que muere es el soma y lo que subsiste es el germen, que viene a ser una versión de la inmortalidad del germen, de la bacteria, ¿verdad? Bien. Claro, hoy esto se plantea de otro modo, pero sin embargo se plantea del siguiente modo, de dos modos distintos seguramente. Primero, un enfoque de carácter orgánico, de carácter puramente orgánico, en el sentido más bien de consideración de los organismos individuales. Es decir, ¿por qué mueren los organismos individuales? Aquí los puntos de vista de Linneo y los del evolucionismo son muy distintos. Ahora, sin embargo, ya Linneo justificaba la muerte
precisamente para que se mantuviera el equilibrio de las especies. Es decir, un incremento de la vida y de la reproducción, tal como es ordinario, pues hay cálculos que todo el mundo conoce mucho. El, el, la frecuencia de la reproducción celular o de los organismos pues hace que cada especie prácticamente cubría la Tierra, sobre todo de insectos, en muy pocas horas. Entonces, para que se mantenga el equilibrio de las especies hace falta la muerte, necesariamente. La muerte es una necesidad del equilibrio de la naturaleza. No es una contingencia, no es un accidente, no es un movimiento violento, como decía Aristóteles, sino natural. Es decir, la muerte es natural, porque lo exige precisamente el equilibrio de las especies. Otros sostienen que la muerte es natural en el soma, pues porque la muerte se produce por un mecanismo genético, que son los telómeros, que se han descubierto hace unos años, muy pocos, según los cuales la muerte se produce pues porque ciertas terminaciones del ADN que se van acortando en cada reproducción celular, se van acortando, experimentos abundantísimos con drosófilas y otros y gusanos, etcétera, se va acortando el ADN y entonces llega un momento donde ya no se puede reproducir porque no hay ADN. Y entonces resulta que en las células somáticas, vamos, la telomerasa, pues que permite el incremento o frena un poco la tendencia a la disminución de estos bordes del ADN, pues la telomerasa estaría más abundante en las células somáticas que en las células germinales que en las somáticas. Y por esta razón el soma moriría antes y el germen no. Y entonces hay muchos experimentos en donde se consigue pues alargar en algún intervalo de tiempo pues la vida de una mosquita del vinagre o cosas por el estilo, pues mediante procedimientos artificiales de la telomerasa. Entonces, según esto, la muerte sería un proceso que estaría ya programado, diríamos, sin contar con los fenómenos de la apoptosis y demás, estaría programado en el propio patrimonio genético. Y por otra parte, puesto que esto nos llevaría demasiado y no podíamos, nos alejaría de este asunto, por otra parte, hay otras interpretaciones, que sobre todo la que de carácter sociológico, por ahí va Jacob, sobre todo, en la lógica de la vida, en donde la muerte, que tiene mucho que ver con Linneo, por cierto, la muerte es una especie de necesidad biológica para que la evolución pueda realmente producirse, porque si no hay muerte, como pasa con los unicelulares, pues prácticamente las bacterias se conservan hoy como hace 40 millones de años, entonces la evolución exige que haya muerte de los organismos, y sobre todo porque socialmente la muerte sería una necesidad, simplemente porque, es más, hay un tal Ross que llama al viejo, le llama pues nada menos que paidófago. O sea, el viejo es un paidófago, el viejo es un individuo que se come a los jóvenes. Es decir, el viejo es el individuo que quita la plaza a los jóvenes y por lo tanto tiene que morir para que hay unas escenas muy intuitivas, ¿verdad?, de que es algo así como la plaza del pueblo, donde están tres viejos en un pueblo de Francia sentados en un banco. Dice, claro, y luego para que los jóvenes puedan estar en ese banco algún día, hace falta que los viejos mueran, porque si no, naturalmente habría que poner todo lleno de bancos y no podría ser. Es decir, el equilibrio y el ritmo evolutivo necesita realmente la muerte. Entonces la muerte, según esto, parece que no es una contingencia, como pensaban algunos, el propio Descartes. El propio Descartes pensaba que por procedimientos médicos, tal como entendía la medicina, pues podría conseguirse la inmortalidad, pero prácticamente virtual. Es decir, y al parecer había toda una secta de racionalistas de que querían realmente alargar la medicina y mejorarla hasta el punto que prácticamente la muerte no existiera, ¿no? Empeño en el que naturalmente están todavía implicados muchos médicos como natural. Pero sin embargo, entonces, ¿la muerte qué es? ¿A dónde íbamos? En el concepto de la eutanasia. Pues la muerte hasta ahora estamos viéndola como una muerte orgánica, claro, la muerte orgánica y la muerte social. Pero ¿la eutanasia se refiere a la muerte en ese sentido o se refiere a la otra muerte, a la muerte de la persona? Nosotros hemos hecho una distinción que en dos palabras se puede exponer de este modo. La distinción entre muerte y fallecimiento. Distinción muy importante para lo que nos afecta de la eutanasia. Es decir, la muerte es la muerte orgánica, como sabemos. Entonces, ¿cómo se define la muerte orgánica? Yo creo que la definición operatoria, positiva, dejando al margen el cuerpo, el alma y cualquier principio espiritual de esta índole, yo creo que la definición
más operatoria de muerte es esta. La muerte es la transformación de un organismo vivo en un cadáver, ¿no? Esto es una definición, lo que pasa es que no es tan fácil luego definir lo que es un cadáver como natural y en qué momento empieza el cadáver, y en qué momento se diagnostica la muerte a efectos médicos, biológicos, legales, etcétera. Y hay muchos métodos de determinar esta frontera, ¿no? Si es, por ejemplo, pues un encefalograma plano, o bien si es la muerte respiratoria, en fin, diferentes mecanismos para establecer en qué momento se puede considerar cadáver, dado sobre todo, como sabemos, que la muerte no afecta a todo el organismo conjuntamente, puesto que muchas células del organismo siguen funcionando y por tanto que la muerte no es un proceso instantáneo, pero sin embargo legalmente es un proceso instantáneo. Entonces aquí está la dificultad también de que incluso la muerte orgánica no está bien definida, no es porque es indefinible por sí misma. En líneas generales sí, podemos decir que sobre todo las condiciones de la irreversibilidad, es decir, cuando es irreversible la situación. Entonces la definición es lógicamente no tiene problema, pero en la aplicación concreta de este criterio de la irreversibilidad sí que hay muchos problemas porque no se sabe cuándo se puede resucitar a alguien o cuando la muerte es aparente, etcétera, etcétera. Ahora, el fallecimiento es distinto porque el fallecimiento se refiere al fallecimiento de la persona. Entonces la persona no muere, sencillamente no puede morir. ¿Por qué? Según esta definición, porque así como hay una transformación del organismo viviente en cadáver, la persona no tiene ningún resto parecido al cadáver. Es decir, una persona no hay un cadáver de persona, en una palabra, habrá un cadáver de organismo. Y entonces la distinción entre organismo y persona, que es tan fundamental, está totalmente implicada en la cuestión de la eutanasia y no podemos ya avanzar en este terreno porque no podemos perder la línea central que nos hemos propuesto. Entonces resulta que primero no sabemos lo que es la muerte en relación con la buena muerte, ni sabemos lo que es bueno en relación con la muerte. ¿Cómo podemos proceder ahora? Pues vamos a proceder, puesto que estamos coordenadas principalmente de naturaleza ética, moral o jurídica o política, vamos a proceder pues examinando las diferentes reflejos o refracciones que hace la eutanasia en estas perspectivas éticas, morales y jurídicas o políticas, ¿verdad? Si más o menos sobreentendemos la tesis de Kelsen, de que el derecho y el Estado es lo mismo, es decir, que no hay un derecho sin Estado ni Estado sin derecho, es decir, que todo Estado es Estado de Derecho, para decirlo rápidamente. Otra cosa es el tipo de derecho que se haga, ¿no? Es decir, que decir Estado de Derecho es una redundancia porque Estado es siempre de derecho. Entonces, la idea de eutanasia, pues empieza a ser por sí misma confusa, incluso cuando la atendemos al plano metodológico que decía antes. Aquí hay que hacer unas cuantas distinciones urgentísimas, si no, no se puede, el carácter fenoménico, ¿no? Fenomenológico, sin lo cual no se puede progresar. La primera distinción que yo creo que hay que hacer es la distinción entre eutanasia sobrevenida y eutanasia operativa o operada. Yo creo que esta distinción es fundamental, aunque no se suele utilizar, pero yo creo que es por lo que creo que se puede ver inmediatamente en cuanto la exponga. La eutanasia sobrevenida es la eutanasia que está vinculada a una muerte sobrevenida. Si una muerte sobrevenida es una muerte que ha sobrevenido, la palabra lo dice muy expresivamente, que ha sobrevenido de un modo ya tanto da que sea natural como contingente, es lo mismo. Es una muerte que el sujeto que la experimenta no esperaba. Simplemente ¿por qué? Pues porque la muerte ha sobrevenido por vía natural, por ejemplo, alguien que ha muerto en la cama, viejo, atendido, sin sufrir, incluso inconsciente, pues le ha sobrevenido la muerte. Y entonces esta muerte pues es una muerte que se considera eutanásica, es una eutanasia sobrevenida, le ha sobrevenido la muerte, y no hay más complicación. O incluso, y así muchas veces en nuestra tradición tenemos, murió como un santo, ¿verdad? Murió bien, murió tranquilamente, murió con los auxilios espirituales, es decir, la muerte le sobrevino, no se hizo nada para ello, fue una ley natural, se dice, es ley de vida, se dice muchas veces en la conversación ordinaria. Pero incluso cuando la muerte es violenta, por ejemplo, cuando alguien muere de un tiro en la nuca, pues se dice con frecuencia, no sufrió, ¿verdad? No sufrió.
menos mal que no sufrió. Esto lo he oído, y lo han oído todos, lo he oído incluso en circunstancias relativas a asesinatos de la ETA, ¿no? Dice, por lo menos no sufrió. Es una barbaridad la muerte, pero por lo menos no sufrió. Tuvo eutanasia, porque fue instantánea. Claro, entonces, estos casos de eutanasia se aplican a una muerte sobrevenida. Bueno, y el ejemplo que he puesto antes de Suetonio, el ejemplo de Augusto, cuando muere, es una muerte sobrevenida. A Augusto le sobreviene la muerte. Y entonces es una muerte que él acepta con eutanasia y la acepta tranquilamente, simplemente, sin mayores sufrimientos, con alguna incomodidad quizá, pero sin mayores sufrimientos. Pues este concepto, que es el de eutanasia sobrevenida, yo creo que es importantísimo, sobre todo porque se diferencia muy bien del concepto que yo creo que habría que llamar eutanasia operada, que es un concepto que se lo inventó, al parecer, nada menos que el canciller Bacon, el famoso canciller Bacon, ¿no? Muchísima gente sabe quién es el canciller Bacon, porque claro, para la gente que se dedica a filosofía es evidente que todo el mundo lo conoce, pero incluso los que no se dedican, el canciller Bacon es considerado como uno de los grandes instauradores de la filosofía moderna, ¿verdad? Que fue canciller de Inglaterra, tuvo, por cierto, una gran relación con España, a través del conde Gondomar, por ejemplo, que era muy amigo suyo, Felipe III, Felipe IV, etcétera. Pues el canciller Bacon tiene un pasaje muy debatido y muy discutido por los historiadores de la eutanasia y de la medicina, un pasaje donde viene a decir a los médicos, dice, yo creo que los médicos, le dice el canciller Bacon, yo creo que los médicos debían preocuparse un poco más en que la muerte de los hombres pues se hiciese un poco más agradable, un poco más dulce, que fuese una muerte eutanásica, les dice a los médicos, es decir, dejad, fijaros un poco más, atended un poco más a los moribundos y hacer que su muerte sea un poco el trance. Entonces, aquí la eutanasia está referida enteramente, bueno, y lo que está referida a la metodología, al trance de morir. Y no se plantean ya problemas ulteriores, ¿verdad?, de si es buena muerte, si es digna, no, es simplemente el trance de morir. Y entonces esta muerte es muerte operada, claro, porque esta muerte operada, aunque hay una gran discusión de los intérpretes de Bacon, en el sentido siguiente, que hay algunos que interpretan unas frases de Bacon, que habría que analizarlas más en detalle, pero bueno, en este plan de la exposición es lo mismo, que Bacon no quiso de ningún modo sugerir que había que aplicar eutanasia activa, por ejemplo, o pasiva, sino simplemente que había que dulcificar la muerte, que dulcificarla, aunque luego se siguiese de esta dulcificación, pues colateralmente, como se dice, operaciones, mediante drogas o medicamentos, que de ahí se siguiese la muerte, pero que sin opiáceos o lo que fuera, pero que esta muerte era colateral, es decir, que no era el finis operantis, aunque fuera el finis operis del médico que administra este euforizante o tranquilizante. Entonces, esta muerte, según esa interpretación de Bacon, pues no habría sido propiamente una eutanasia activa, sino que sería simplemente otra cosa, sería un paliativo, sería un paliativo de los dolores, pero estaría dentro del campo de la medicina, puesto que el médico naturalmente no puede de ninguna manera aceptar en principio la muerte, según el juramento de Hipócrates, no administraréis nunca drogas que puedan producir la muerte al paciente, pero el médico podría en cambio pues un poco aliviar los dolores del moriturus y por consiguiente estaría dentro de la jurisdicción, diría, de la medicina. Entonces la idea de Bacon, a pesar de esto, como Bacon sabía perfectamente la diferencia que hay entre y el grado de pues no sé, de hipocresía, por decirlo así, que hay entre la distinción entre eutanasia pasiva y activa, esa es la cuestión. Totalmente, a mi juicio, es una distinción pues para andar por casa, ¿verdad?, que tanto se utiliza hoy, eutanasia activa y pasiva, cuando en las Cortes, precisamente, el ministro Bellior logró mover en el Código Penal que la eutanasia pasiva se despenaliza en el Código Penal del 95, ¿verdad? Pues estas discusiones a la eutanasia activa y pasiva son, a mi juicio, pues pasos pragmáticos, puramente pragmáticos, más o menos prudenciales, pero que tienen una gran confusión interna y una gran hipocresía, por una razón, porque la distinción entre eutanasia activa y pasiva, pues más o menos tiene que ver
o implica la cuestión de lo natural y lo cultural. Es decir, la eutanasia que se llama pasiva es sencillamente aquella en la cual los circunstantes, los médicos, vamos a ponerlo así, se limitan simplemente a la medicina expectante, a ver lo que ocurre con el enfermo. A ver lo que ocurre, medicina expectante, y a lo sumo le alivian, pero no con el fin, repito, de acelerar su muerte, sino simplemente de aliviarle, aunque saben perfectamente sus consecuencias. Pero es la distinción entre el finis operi y el finis operantis, que es la distinción que los clásicos, concretamente Vitoria, concretamente las reelecciones, pero en la guerra de Bosnia se ha repetido la misma distinción, cuando dice Vitoria que los españoles pueden bombardear incluso las ciudades de los indios, ¿verdad? No porque quieran matarlas, que eso se sigue es accidente, ¿verdad? Por accidente, sino simplemente para razones militares, para tomar la guerra. Es lo mismo que se hizo en la distinción que se hizo en Bosnia, diciendo que era legítimo arrojar bombas sobre la antigua Yugoslavia porque no se buscaba matar a nadie. Esto eran consecuencias colaterales. Es decir, lo de colaterales es lo mismo que perácines, ¿verdad? De los escolásticos. Y entonces aquí se aplica lo mismo. Aquí las bombas son los medicamentos de alivio y los accidentes colaterales son las consecuencias que ello causa y que los médicos saben perfectamente. Bien, entonces la distinción por eso yo creo que es hipócrita, y luego porque la distinción entre eutanasia activa y pasiva lo es mucho más, porque naturalmente eutanasia activa quiere decir que se ponen los medios, en principio se distingue muy bien la eutanasia activa del suicidio asistido, claro está, eso es totalmente diferente. El suicidio asistido es otra cosa diferente. Aquí suponemos que el enfermo, en principio, ni siquiera quiere morir, o quiere morir pero no quiere suicidarse, quiere que se le alivie el dolor. Entonces la eutanasia asistida, pues es la eutanasia en donde el enfermo sigue rodeado de todo su aparataje, ¿verdad?, de respiradores, de todo lo que sea preciso para mantener la vida como fuera, el organismo viviente, pero entonces se dice, como esto es artificial, pues la eutanasia pasiva consiste simplemente en inhibirse ante la utilización de estos mecanismos, y mientras que la eutanasia activa es poner estos mecanismos. Pero claro, todos sabemos que tan causa de una muerte es aquel que cuando cae uno por un acantilado, omite el no tirarse a salvarle, o el no tirarle un salvavidas, o como quien lo ha empujado, exactamente igual. Es decir, el hecho de no tirarle el salvavidas es lo mismo que matarle, exactamente, o en algunos casos determinados. De manera que hay, y el quedarse cruzado de brazos, pues es lo mismo que matarle. De manera que la situación, la diferencia es prácticamente nula. Y entonces la distinción quizá habría que ponerla más bien, aunque todavía es más confusa de lo que pretende aclarar, habría que ponerla entre una eutanasia por omisión, es decir, simplemente dejar que obra la naturaleza, la medicina expectante, o bien una eutanasia por retirada de aparatos, ¿verdad?, por retirada. Es decir, no por omisión, sino por retirada de aparatos, sencillamente. Y entonces esta retirada pues también puede producir la muerte. Ahora, todas estas cuestiones se diferencian a su vez, esta distinción sí que yo creo que es importante, entre una distinción que hemos sugerido en alguna conferencia, incluso en algún artículo, entre eutanasia primaria y secundaria. Esta sí que es una distinción importante, como vamos a ver, fundamental, yo creo, desde el punto de vista del enjuiciamiento ético y moral del asunto. Lo que se llama eutanasia primaria es una eutanasia que va dirigida formalmente precisamente a aliviar o a ayudar a morir rápidamente al moriturus, sencillamente, va dirigida a la muerte. Esta es la eutanasia primaria, el sentido primario y propio. La eutanasia que llamamos secundaria o sentido impropio es aquella que no va propiamente destinada a acelerar o aliviar al moriturus, sino que lo que quiere es quitarle la vida, no acelerar la muerte, porque el enfermo no va a morir, es muy distinto. El enfermo se supone que está viviendo y que puede vivir muchos años todavía, incluso, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es aliviar esa vida que se considera indigna, y entonces no es eutanasia, esto es asesinato, simplemente. Es el caso
de San Pedro, aquel famoso caso de hace unos años, de aquel tetrapléjico que había estado durante muchos años, al parecer, tetrapléjico, pero con una vida de relación pues muy aceptable, incluso por encima de lo corriente, pues como podía tener el caso de Hawkins, el famoso físico, ¿verdad?, o Escarrón, o tantos otros que nos da la tradición, en donde la vida, pues, de un enfermo, prácticamente un paralítico, sin embargo mantiene una vida de relación aceptable, y en el caso de San Pedro concretamente, pues sencillamente pues ocurría que tenía una serie de amigos que iban a visitarle, pero resultó al parecer que cambiaron los amigos, vinieron amigos más intelectuales, como se dice, y empezaron a penarse de aquel hombre como sufría. Y entonces se apiadaron tanto de él, le tuvieron tanto amor, que facilitaron su muerte. Es decir, esto recuerda, aunque sea un poco irónico recordarlo, pues aquella famosa comedia de Javier Porcela, Arsénico por compasión, ¿verdad? Tenía tanta compasión por aquel San Pedro que procuraron poner los medios para que se suicidase. Claro, hubo un proceso, como bien sabido, pero yo creo que el deseo de morir de San Pedro fue en gran parte sugerido por la compasión que tenía de sus amigos intelectuales, que luego firmaron un famoso manifiesto justificando su acción, que incluso lo pasaron a la firma, yo me negué a firmarlo, etc. Entonces, la idea de eutanasia, claro, en este sentido, pues no está muy bien determinada, porque no sabemos a qué se refiere, no sabemos propiamente a qué se refiere. No sabemos, tiene relación, como vemos, con la idea del alma, del cuerpo, sobre todo con la idea de que la muerte es necesaria, hasta qué punto hay una leyenda famosa que en estos contextos merece ser citada y se cita muchas veces, es la historia del centauro Quirón, ¿verdad? El centauro Quirón, a quien, como todos recuerdan, pues una vez Hércules le hiere con una flecha, y hay que recordar que las flechas de Hércules eran mortales. Entonces le hiere con la flecha le produce unos sufrimientos terribles a Hércules, a Quirón, hasta el punto que le ruega a Zeus que le mate, que le mate, porque no puede vivir así con ese dolor. Y aquí empieza lo interesante. Zeus accede, por tanto aquí Zeus está en el caso del doctor Kevorkian, ¿verdad?, el doctor que quiere hacer a la muerte a un hombre que es todo sufrimiento, pero, y aquí viene la sutileza del mito griego, resulta que no puede matarle Zeus, porque el alma de Quirón es inmortal, y entonces no puede matarle. Y resolución de Zeus, pues le dice que tiene que cambiar el alma primero, tiene que cambiarle por un alma mortal. Y efectivamente le cambia por el alma mortal, y entonces, pues, tenemos allá a Prometeo, que está constantemente sufriendo por un águila que le devora el hígado, etcétera, porque aunque es mortal, sin embargo, quiere seguir sufriendo. Es un mito griego, claro, profundísimo, porque de algún modo contiene todos los problemas que están aquí encerrados. Bien, para ir un poco planteando e incluso cerrando la situación del asunto de la eutanasia, desde el punto de vista ético que nos interesa, yo creo que si nos situamos en el punto de vista de lo que hemos considerado ética, lo que venimos considerando ética, a saber, como el interés por las normas que se orientan hacia la preservación de la vida del individuo, entonces éticamente yo creo que de ninguna manera se puede aceptar la eutanasia. La eutanasia quedaría totalmente proscrita, pero absolutamente proscrita, como principio no ya médico, sino ético en general. Es decir, la eutanasia, ni siquiera porque el argumento del dolor, hoy día la medicina tiene suficientes recursos para eliminar el dolor, y por tanto el ensayamiento terapéutico y todas estas historias pues van por otro lado. Es decir, la eutanasia, a mi juicio, está totalmente, éticamente, totalmente condenable, ¿no? Y yo no encuentro ninguna razón, puesto que la generosidad, que es la virtud principal de la ética, cuando la fortaleza se dirige a los demás, la fortaleza de los demás, la generosidad no consiste en el arsénico por compasión, consiste simplemente en hacer que la vida sea posible hasta tanto que dure, ¿verdad? Y entonces yo no encuentro ninguna razón ética
más que de carácter sentimental, de carácter metodológico, de lograr que no sufra el individuo, ¿verdad? Que no sufra el moriturus, pero ese sufrimiento es un concepto puramente fisiológico, es una sensación cenestésica, cuando el individuo está, por ejemplo, privado de conciencia. Es otra cosa diferente, es una cuestión puramente fisiológica lo del sufrimiento. Otra cosa es cuando el individuo está con plena conciencia. Y entonces ya hay que contar con el suicidio, que es otra cuestión diferente de la eutanasia. Pero entonces es suicidio. Una cosa es suicidio, otra cosa es eutanasia. Se trata de que no se puede confundir la eutanasia con el suicidio. Si alguien quiere suicidarse, que se suicide. Si tiene un cómplice, que haga adelante. Es otra cuestión diferente. Pero la eutanasia es distinta. La eutanasia es asesinato siempre, a mi juicio. Y entonces, ya para terminar, pues queda una situación en donde la eutanasia, desde el punto de vista ético, según esta definición, es asesinato, por lo tanto es absolutamente inaceptable, pero está el punto de vista moral, es decir, el punto de vista de los mores de un grupo social determinado. Y entonces sabemos perfectamente que desde el punto de vista moral hay muchas sociedades, particularmente las más conocidas son sociedades, sociedades primitivas, reliquias, contemporáneos primitivos, los Poisles de Argentina, en México, en Perú, etcétera. En América es donde hay el concepto, que es curiosísimo, del despenador, el despenador. El despenador es una especie de chamán o hechicero o experto del grupo, del clan, de la familia, que cuando alguien llega a una situación de senectud muy penosa, pues entonces le dan un meneo en las vías cervicales y lo liquidan, lo matan, es decir, le quitan las penas. Es decir, es un procedimiento totalmente eutanásico, ¿verdad? Es un procedimiento eutanásico relativo. Otro procedimiento eutanásico relativo de carácter moral, pues nos lo ofrece la propia Inquisición. En la Inquisición, una eutanasia relativa, la Inquisición, como sabemos, pues tenía la pena más dura, era la pena de muerte, que era la pena de la hoguera, era la pena más cruel que podía haber. Entonces, cuando el reo se convertía en el escenario, en el tablado, cuando se convertía, entonces se le conmutaba la pena por una pena eutanásica, que era la pena por garrote o por horca. Entonces, aquí el garrote era una eutanasia relativa con la otra, estaba moralmente aceptado. Y es muy frecuente en la literatura de la sociedad china, pues es muy frecuente, y se ha puesto en documentales, en televisión, etcétera, que muchos habrán visto, pues cuando un anciano de la familia se hace decrépito y resulta ya molesto e imposible de seguir siendo atendido, entonces se hace unas ceremonias en la propia familia de carácter terrorífico, donde se disfrazan con máscaras, etcétera, le producen tal terror que el anciano muere. De manera que ahí es un procedimiento de eutanasia, que de ser eutanasia, no sé qué tipo de eutanasia lograrán, pero es un asesinato, pero que por lo menos está organizado y tiene que ver con la eutanasia, claro está. Tiene que ver, le evitan los sufrimientos por una parte al decrépito, pero por otra parte pues resuelven un problema bien. Y nos queda por último, en esta visión tan rápida de la eutanasia ética, que hemos considerado que es un asesinato, de la eutanasia moral, que tiene otras coordenadas porque ya no es considerada como asesinato desde el punto de vista de la moral social de referencia, y luego la eutanasia de carácter jurídico o político, que es lo que llamamos la eutanasia procesal. La eutanasia procesal, es decir, la pena de muerte, en una palabra. La pena de muerte en los países que está vigente, pues nada menos que en Estados Unidos, la eutanasia, la pena de muerte procura ser eutanásica. Es decir, no es un concepto que estemos aquí inventando, sino que está ya ejercitado. ¿Por qué? Pues precisamente la supresión del hacha, de la horca, del garrote, etcétera, la sustitución de estos instrumentos de muerte por la silla eléctrica o por la inyección letal, pues tienen todos ellos una intención eutanásica. Quieren de algún modo aliviar, como lo tenía en la tradición, en España concretamente, pues la tradición española de siempre y en otros países. En el condenado a muerte era primeramente un almuerzo, antes de le invitaban la última voluntad, usted haga lo que quiera, entonces algunos pedían un banquete antes de morir, o bien el consuelo espiritual, era otra forma de eutanasia,
pero la eutanasia penal, pues es, ya digo, una cosa más o menos reconocida. Y entonces la silla eléctrica es un procedimiento eutanásico respecto a la horca y así sucesivamente. Entonces el problema es hasta qué punto la eutanasia legal, la eutanasia procesal, como llamamos nosotros, es algo que tiene sentido y incluso que es necesario. Esto, claro, nos introduce en la cuestión de la pena de muerte o de la ejecución procesal. Esto es cuestión de una exposición particular, no podemos ahora de ninguna manera entrar en ello, pero sino simplemente recordar que desde el punto de vista de la eutanasia procesal es un capítulo sistemático de la cuestión y que por tanto quienes admiten la eutanasia individual, por razones eutanásicas, la eutanasia ordinaria, pues no se entiende muy bien cómo se oponen de tal modo a la eutanasia procesal. Es decir, hay una contradicción en cuanto en la eutanasia ordinaria, ¿verdad? La eutanasia ordinaria también, la pena de muerte está impuesta, la muerte está impuesta a un enfermo decrépito, pero es que no es menos decrépito un criminal monstruoso, ¿verdad? Esto mide un poco las circunstancias y mide el nivel de la sociedad que utiliza estos conceptos. Resulta que un individuo que está decrépito en su organismo no se considera decrépito cuando su personalidad está tan decrépita que es una personalidad cero. Entonces esto no se considera decrépito, pero en todo caso la eutanasia se aplica en los dos lados. Por consiguiente, desde el punto de vista sistemático de la eutanasia yo creo que tiene que contemplar también como posibilidad dentro de su recinto la propia pena de muerte. Y que si hay contradicción entre los principios éticos según los cuales la eutanasia está proscrita completamente y la eutanasia judicial, en donde la pena de muerte, según algunos, defendemos que tiene que ser, que es imposible eliminarla, si hay contradicción, es un caso más de las contradicciones entre ética, moral y derecho de las que hemos venido hablando días anteriores.